¿Por qué Francia es dueña de esta tierra latinoamericana? ¿Cómo suena el sur de América? Cuando pensamos en esta región del mundo, sin duda el español y el portugués son los idiomas que más asociamos al territorio. Podemos recorrer los países del continente sin barrera idiomática, porque casi todos comparten el mismo idioma. Incluso en Brasil, el único país lusófono del continente, tampoco hay grandes dificultades para comunicarse. La interacción se daría sin muchos problemas lingüísticos, pues el español y el portugués se parecen mucho al oído. El problema es que hay una pequeña parte del subcontinente que suele ser olvidada. La verdad es que hay otros dos idiomas sudamericanos, el francés y el neerlandés. Este último se habla en Surinam, un país independiente que fue colonia de Países Bajos. El francés, en cambio, es el idioma del último territorio europeo en América, la Guayana Francesa. A diferencia de los demás territorios del sur de América, Guayana Francesa no es un país, sino un departamento de ultramar que pertenece a Francia. Es el último territorio europeo del subcontinente. ¿Por qué en pleno siglo XXI hay todavía una colonia francesa en Latinoamérica? En este video te contaremos sobre la Guayana Francesa, su historia y las ventajas que trae este territorio a Francia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La Guayana Francesa se encuentra en el noreste del sur de América y limita con Surinam y Brasil, y es el único territorio en Sudamérica que todavía pertenece bajo poder europeo por decisión de sus propios pobladores. El territorio de Guayana Francesa se extiende por 83.846 kilómetros cuadrados, ocupando el puesto 115 del mundo en cuanto a superficie territorial. Es un tamaño similar al de Carolina del Sur y un poco menor al del estado de Indiana en Estados Unidos. Su frontera con Brasil colinda con el estado de Amapá y es la frontera francesa más larga, pues se extiende por más de 700 kilómetros. Este departamento se encuentra en la zona conocida como Macizo de las Guayanas, una región donde se encontraban varias colonias europeas que se diferenciaban entre sí por el gentilicio de cada país colonizador en el nombre de cada Guayana. Así había una Guayana neerlandesa, una Guayana británica, una Guayana española, una Guayana Amapá y la Guayana Francesa. Las Guayanas Amapá y Española dejaron de existir después de las independencias de Brasil y Venezuela. Sus territorios fueron anexados por estos países respectivamente. La antigua Guayana neerlandesa se independizó de Países Bajos. Desde 1975 es un país independiente llamado Surinam, mientras que la antigua Guayana británica se independizó del Reino Unido en 1966 y actualmente es Guyana. La Guayana Francesa es el único territorio de la región que no es formalmente un país. Este departamento francés se encuentra entre las latitudes 2 y 6 grados norte y las longitudes 51 y 55 grados oeste. Su geografía tiene dos regiones principales. Hacia el este está la franja costera y hacia el oeste la selva tropical, la cual se extiende hasta la frontera con Brasil. El lugar más elevado del territorio es la montaña de Belú de Inini, con 851 metros de altura, ubicada en Maripasoula. Además del territorio continental, la Guayana Francesa tiene varias islas ubicadas frente a su costa. Las llamadas Islas de la Salvación son una agrupación de 3 territorios: Isla del Diablo, Isla Real e Isla de San José. Gran parte del territorio guayanés está cubierto por selva amazónica, que es una zona protegida llamada Parque Amazónico de Guayana. Es uno de los 11 parques nacionales de Francia y se extiende por más de 33.000 kilómetros cuadrados. Abarca los municipios guayanenses de Camopi, Maripasoula, Papachitón, Saint-Eli y Saul. Todo el territorio guayanés está surcado por una gran red de ríos de diversos caudales y longitudes. El clima es principalmente tropical, húmedo y cálido, con mínima variación de temperatura estacional. En cuanto a su topografía, la Guayana Francesa tiene llanuras bajas en la costa con algunas elevaciones y pequeñas montañas. ¿Cómo Francia tomó el control del norte de Sudamérica? Para comprender el rol francés debemos remontarnos a los tiempos en que Francia era uno de los imperios más importantes del mundo. Entre los siglos XVI y XVIII, Francia dominó una gran parte del territorio americano, con mayor presencia en el norte y el centro del continente.
El sur, por su parte, estaba mayormente colonizado por España y Portugal. Francia comenzó su proceso de colonización en América del Sur en el siglo XVI, con numerosos enfrentamientos contra los nativos americanos y también contra Portugal e Inglaterra, potencias que buscaban asentarse en la zona. A la lucha constante por el territorio se sumaron obstáculos por enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla. Los colonizadores franceses finalmente pudieron establecerse en 1503 en la actual Guayana Francesa, una zona que Portugal consideraba poco viable comercialmente. Si bien Francia concretó su conquista a principios del siglo XVI, se estableció definitivamente cuando se fundó Cayena, la capital, en 1643. Las Guayanas, un territorio conquistado por los europeos. Pero el asentamiento de Cayena no terminó con las aspiraciones territoriales de otros países. Países Bajos y Reino Unido intentaron invadir las tierras francesas en muchas ocasiones. Y, de hecho, lograron dominarlas brevemente a mediados del siglo XVII, primero los ingleses y luego los neerlandeses. Finalmente, el Tratado de Breda devolvió las tierras a los franceses en 1667. Pero, de nuevo, el tratado no apagó las ambiciones en las potencias europeas. Países Bajos ocupó nuevamente Cayena en 1676 por un breve periodo. Finalmente, Holanda se quedó en el territorio que actualmente conocemos como Surinam. La colonia francesa desarrolló el cultivo de azúcar y de café. Pese a tener un suelo poco fértil para cultivos de zonas cálidas, los franceses utilizaron mano de obra esclava, traída desde África, para consolidar la producción. No tardaron en surgir rebeliones, pues había más esclavos que colonos blancos. Debido a la dominación brutal y a la gran cantidad de esclavos, muchos huyeron a la selva y formaron comunidades. Muchos de estos ex-esclavos también se mezclaron con los nativos americanos. Los africanos que lograron huir fueron llamados cimarrones, como también se les llamó en otros lugares americanos. Las tensiones raciales y sociales marcaron el territorio de Guayana. Durante el reinado de Luis XV, los franceses fueron derrotados en la Guerra de los Indios, ocurrida en 1763. Como resultado, Francia perdió gran parte del territorio de América del Norte, aunque pudo conservar el control sobre Haití y la Guayana Francesa. Francia intentó aumentar el flujo migratorio hacia territorio guayanés, pero las contiendas con los nativos y africanos de la zona, así como las enfermedades, redujeron el número de inmigrantes que permanecieron en la colonia. La Guayana Francesa, la prisión más temida de la historia de Francia. No fue sino después de la Revolución Francesa, en 1789, cuando los franceses intentaron retomar el control de sus colonias en América. Entonces transformaron la Guayana Francesa en una prisión para delincuentes y enemigos políticos del gobierno francés que lograron eludir la guillotina. La Guayana Francesa, tanto el área continental como varias de sus islas, fue conocida como la Guillotina Seca. Entre 1792 y 1795 y hasta el siglo XX se construyeron en la Guayana Francesa varias colonias penales. Esta idea fue tomada de Australia, un área entonces dominada por Reino Unido y que era conocida por el éxito de su política como prisión. En 1797, la Guayana Francesa fue reconocida como Departamento de Francia, con la función de colonia penitenciaria. Francia perdió el dominio de Haití durante la dominación napoleónica. Esto impulsó a portugueses e ingleses a tomar tierras haitianas en 1807. La ocupación se mantuvo hasta 1815, año de la caída de Napoleón. En ese tiempo Haití, y por lo tanto el trabajo esclavo, pasó nuevamente a manos de los franceses, hasta 1848, año en que se abolió la esclavitud en la Guayana Francesa. La producción de las plantaciones se complicó por la falta de mano de obra esclava. Los franceses intentaron sustituir a los esclavos con mano de obra barata de inmigrantes asiáticos e indios. Pero esto no funcionó porque muchos inmigrantes prefirieron instalarse en Cayena, en lugar de trabajar en las plantaciones, que estaban en el campo. Mientras tanto, muchos africanos libres se unieron a las comunidades de cimarrones en la selva. Pero durante el siglo XIX, la Guayana Francesa siguió siendo utilizada como una prisión. En 1852, Napoleón promulgó leyes que permitieron a los condenados quedarse a residir en el territorio mucho después de cumplida la sentencia. De hecho, los exprisioneros que permanecieron en la Guayana Francesa después de su liberación recibieron tierras para asentarse. Estos beneficios variaban de acuerdo a la condena. Pese a los incentivos, la prisión guayanesa no logró el éxito que tuvo Australia. Esto se debió en parte a que entre 1852 y 1953,
Una porción de los condenados murieron en la llamada Isla del Diablo, famosa por las condiciones inhumanas de sus instalaciones. Otro motivo por el cual los exprisioneros no pudieron colonizar el territorio fue por las condiciones en las que se encontraban cuando fueron liberados. Muchos de los exconvictos volvieron a delinquir para subsistir. Las malas condiciones de vida de los presos en las colonias penales se hicieron públicas por el célebre caso de Alfred de Fros, un militar francés víctima de una falsa acusación. Lo vivido por Dreyfus hizo que se iniciara un proceso gradual de cierre de las colonias penales, hasta la última en 1953. ¿Por qué Francia sigue siendo dueña de la Guayana Francesa? Durante la ocupación nazi en Francia, la Guayana Francesa quedó bajo el control del régimen pro-alemán de Vichy, instaurado por el militar Philippe Pétain. Luego de la liberación de Francia, el 16 de marzo de 1943, terminó la ocupación nazi y del dominio de Pétain, pero no había culminado la Segunda Guerra Mundial. La Guayana Francesa volvió a ser reconocida como departamento francés 3 años después, y uno después del fin de la guerra, el 19 de marzo de 1946. En ese momento, la Guayana Francesa nuevamente proclamó su lealtad a Francia y apoyó el llamado del líder Charles de Gaulle por Francia libre. La Guayana Francesa fue refugio de sobrevivientes de guerras. Durante 1970 y 1980, llegaron al territorio refugiados de Laos. Posteriormente, hacia finales de 1980, miles de cimarrones llegaron a la Guayana Francesa para huir de la guerra civil de Surinam. Hacia finales del siglo XX, hubo un gran flujo migratorio desde Brasil y Haití. Todo esto agravó los problemas causados por la minería ilegal de oro, recurso que se explota en la selva tropical de la Guayana Francesa. En 2010, los guayanenses reafirmaron su dependencia de Francia. En un referendo, la mayoría de la población votó en contra de la autonomía de su territorio. Por decisión popular, la Guayana Francesa sigue respetando la autoridad de Francia sobre su territorio. Este mismo año, el Consejo General de la Guayana Francesa reveló la bandera departamental oficial. ¿Por qué la geografía de la Guayana Francesa es ideal para la Central Espacial Europea? En 1964, el presidente francés, Charles de Gaulle, impulsó la construcción del Centro Espacial Guayanés, cuya construcción finalizó en 1968. Esta base espacial también se conoce como Puerto Espacial de Kourou, porque está construido en esta ciudad costera homónima. La base tiene una extensión de 850 kilómetros cuadrados. De Gaulle quería sustituir la base espacial francesa ubicada en Argelia, en el desierto del Sahara, con la nueva base espacial de la Guayana Francesa. El gobierno francés consideró que la Guayana era un territorio óptimo para la construcción de la base espacial por su geografía, y también serviría para promover el turismo y desarrollar la economía local. Lo que hace propicio el territorio de la Guayana Francesa para una base aeroespacial es la cercanía con la línea del Ecuador y su límite al norte con el Océano Atlántico. Este gran frente de agua sirve como zona de amortiguación para los lanzamientos. El gobierno francés construyó en territorio guayanés la base para cohetes Ariane y otra base de lanzamiento, llamada Soyuz, en la ciudad de Sinnamary. En 1975 se instaló una base de lanzamiento de satélites de la Agencia Espacial Europea, en la base de Kourou. El Centro Espacial Guayanés tuvo varios lanzamientos con éxito, entre ellos varios del Ariane, Ariane 4, Ariane 5 y Ariane 6. Además, desde la base guayanesa se lanzó el telescopio espacial James Webb. Actualmente la base es utilizada por la Agencia Espacial Europea. La base espacial contribuyó al desarrollo económico. Una vez instalada la base espacial, la Guayana Francesa tuvo un crecimiento económico sostenido desde 1960 hasta el año 2000. El desarrollo de la tecnología espacial propició también el crecimiento demográfico, ya que estimuló indirectamente el consumo local. Gran parte de la economía de la Guayana Francesa depende de empleos y negocios asociados al Centro Espacial de Guayana. En 1982, las autoridades locales asumieron mayor control en la administración de la Guayana Francesa y se consolidó el desarrollo del área. Esto también aumentó el empleo local para los técnicos de la capital, también para los soldados. Todo, como consecuencia, llevó a una mejora de la economía. Los beneficios de la Guayana Francesa por ser un departamento de Francia. Dado que la Guayana Francesa no sufrió por la crisis global del 2008, su Producto Bruto Interno mantuvo un crecimiento de más del 3% anual entre el año 2002 y el 2012. El crecimiento económico local en ese periodo igualó el estándar de vida guayanés al francés. Pero entre 2013 y 2019, Guayana Francesa sufrió una recesión económica, por lo que su estándar de vida volvió a posicionarse por debajo de Francia.
La mano de obra guayanesa se dedica a servicios e industria. Si bien las tasas de desempleo son elevadas, los guayanenses se benefician del sistema de seguridad francesa. Esto significa que los trabajadores guayanenses reciben prestaciones por desempleo, maternidad y por accidentes de trabajo. También son beneficiarios de subsidios familiares. En cuanto a la educación, es gratuita y obligatoria desde los 6 hasta los 16 años. El Producto Bruto Interno de Guayana Francesa fue casi de 5.000 millones de euros en el año 2019, siendo el segundo mercado más grande en la economía de las Guayanas, con Guyana en el primer lugar. En relación con el ranking de mercado sudamericano, la Guayana Francesa ocupa el 12º lugar. En el 2020, la recesión producida por la pandemia del COVID-19 fue mucho menor en Guayana que en Francia. La agricultura sirve solo para la subsistencia de los habitantes, y los cultivos pertenecen mayoritariamente a familias. Una pequeña parte de la producción agrícola se destina para la exportación hacia Francia. Por lo tanto, la agricultura aporta muy poco al Producto Bruto Interno guayanés. También hay poca actividad ganadera, por lo que se debe importar carne y leche para el abastecimiento local. Los recursos naturales del territorio guayanés forman parte de la economía francesa. Entre ellos destacan la madera, oro, arcilla y pimienta de Cayena. Los espacios de bosque que no tienen protección estatal se destinan a la explotación comercial. La madera y sus derivados son de los principales recursos que se exportan a Francia. También se extrae oro y arcilla. Los demás minerales deben ser importados. La pimienta de Cayena es un producto popular que se exporta a todo el mundo. Tiene su origen en Cayena. Se trata de un pimiento muy picante de la familia de las Solanaceae, que se seca y se muele para comercializarlo. Casi toda la energía de la Guayana Francesa se cubre con la importación de combustibles fósiles. También hay un lago artificial en el norte que funciona como presa hidroeléctrica y abastece de energía a una parte de la población. Al ser parte de Francia, la Guayana Francesa también es integrante de la Unión Europea. En este sentido, Francia debe cumplir con ciertas cuestiones administrativas para que sus departamentos y regiones de ultramar cumplan los estándares y características administrativas exigidas por la Unión Europea. La organización establece estrategias de asistencia económica para que las regiones ultraperiféricas puedan desarrollar sus economías en función de la necesidad de la metrópoli. Por ello, entre otros requerimientos, la administración guayanesa goza de un régimen fiscal particular para cumplimentar el abastecimiento de ron que se exporta a Francia. La diversidad de la cultura y la población guayanesa. La población de la Guayana Francesa es de 300.000 personas. La mayoría residen en 3 ciudades de la costa guayanesa: Cayena, Kourou y Saint-Laurent. El resto está distribuido en comunidades más pequeñas ubicadas en las costas de los ríos. La superficie de Guayana Francesa es de más de 80.800 kilómetros cuadrados. Ocupa el puesto 184 del mundo en cuanto a población. En comparación con la ciudad de Nueva York, que tiene más de 8 millones de habitantes en menos de 800 kilómetros cuadrados, podemos ver que la Guayana Francesa está prácticamente despoblada. Francia tiene casi 69 millones de habitantes. Por lo tanto, la Guayana Francesa representa menos del 1% de la población total de Francia. En tierra guayanesa la composición étnica es muy variada. La mayoría de la población está constituida por criollos, llamados mulatos guayanenses. Entre otros grupos étnicos se encuentran los franceses de Europa, haitianos, surinameses, asiáticos y brasileños. La religión que es más profesa en la Guayana Francesa es el catolicismo. El turismo en la Guayana Francesa tiene muchos elementos que combinan la historia propia del territorio, la de Francia y la de Latinoamérica. El devenir histórico ha dejado huella en la arquitectura de la zona. En Cayena, la capital, se pueden encontrar diversos espacios de valor histórico y degustar platos asiáticos y franceses. Las zonas que solían ser de prisiones son ahora atractivos turísticos que se combinan con el avance tecnológico del Centro Espacial Guayanés en Kourou. La Guayana Francesa es un territorio que está entre dos mundos. Está en suelo latinoamericano, pero su administración se encuentra en Europa. La cultura guayanesa está rodeada del latinoamericanismo, que deja su huella por el flujo migratorio de los países limítrofes, especialmente de Brasil, pero como departamento francés, tiene beneficios externos por su economía local y población. En algunas ocasiones, la lejanía y las características geográficas favorecieron el desarrollo económico guayanés. Su ubicación frente al océano permitió el desarrollo aeroespacial en el territorio. Por el otro, el gran espacio verde virgen que constituye la selva tropical ofrece algunos recursos naturales que se pueden exportar a Francia y otros países. Además, la Guayana Francesa tiene a favor su tasa de crecimiento demográfico,
que no ha superado los 7 puntos en los últimos 70 años. Por lo tanto, los requerimientos económicos para abastecerse son relativamente constantes, mientras se mantiene una gran porción de su territorio virgen y protegido de la civilización. Su biodiversidad y su clima tropical son otros 2 motivos para elegir la Guayana Francesa como lugar turístico. ¿La visitarías ahora que sabes más sobre ella? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.